buenos días, estimado señor Fernán Leandri Ramos Peralta. Bienvenido a estas vistas públicas para postulantes al Tribunal Superior Electoral. Como usted conoce, hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted entienda pertinente para la evaluación que estamos realizando. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le harán preguntas por un espacio que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente de la República y demás consejeros y consejeras que integran este órgano constitucional que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Fernán Leandri Ramos Peralta, nací en Puerto Plata. En el año 2002 egresé con honores de la carrera de Derecho. Me gradué en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recinto Santo Tomás de Aquino, en esta ciudad de Santo Domingo. Y a partir de ese momento empiezo a ejercer de manera activa la profesión de abogado, habiendo participado en innumerables procesos que hoy se hacen acopio de ellos la jurisprudencia nacional en la materia civil, penal, laboral, inmobiliario, constitucional. Durante este tiempo también que he ejercido la carrera de Derecho, que son aproximadamente 20 años, también me he formado en distintas áreas, teniendo estudios tanto en universidades nacionales como extranjeras, estudios fundamentalmente voy a resaltar los relativos y vinculados a esta materia que es la materia electoral. Cuento con estudios en la Universidad de Buenos Aires de posgrado en las áreas de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Derecho Penal y Derecho Sucesorio. También en esa alta casa de estudio he realizado estudios doctorales, habiendo completado los módulos obligatorios que exige este programa de doctorado, y he realizado estudios de investigación en esa misma casa de estudio. En la Universidad Nacional General San Martín de Buenos Aires, en su Facultad de Ciencias Políticas, realicé estudios de maestría en estudios electorales, y también obtuve diplomas en altos estudios en gobernanza electoral y derecho electoral. En la Universidad Castilla-La Mancha realicé una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Público, y cuento con sendas especialidades en Derecho Constitucional, Libertades y Garantías Fundamentales, y en Derecho Administrativo y Derecho Público. Soy actualmente miembro del Comité de Investigaciones de la Asociación Internacional de Sociología Jurídica, y también miembro activo del Observatorio de Derecho Penal Tributario de la Universidad de Buenos Aires, con sede en Argentina. Y también me desempeño como árbitro del Centro de Resolución de Controversias, adscrito a la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata. Soy actualmente juez suplente. Justamente en esta fecha fui juramentado como juez suplente del Tribunal Superior Electoral, y me correspondió durante este periodo conocer rectificaciones de actas, pero fundamentalmente, junto con otra magistrada suplente, fui designado como juez de la Oficina de Atención Permanente adscrita a este Tribunal Superior Electoral para conocer de los asuntos relativos a crímenes y delitos electorales. También participé en algunas misiones de observación electoral fuera del país, donde adquirí también experiencia y conocimientos comparados en la materia electoral. Y finalmente, quiero reiterar mi compromiso con la democracia y con el sistema de partidos políticos de la República Dominicana, pero sobre todo
asumiendo, como siempre lo he asumido desde cuando participaba en como miembro de los colegios electorales, ese compromiso de ciudadanizar, es decir, de hacer más ciudadanos, que creo que es el principal reto que tiene la democracia, y disminuir sobre todo la brecha que existe entre los administradores de justicia y la ciudadanía. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Tiene la palabra el consejero senador Bautas Rojas. Perdón, ¿me escuchó? Sí, lo escuché. Sí. Bien. Dice que todos los partidos políticos reconocidos que hayan declarado su propósito de concurrir a una elección y presentar candidaturas podrán acreditar delegados con su sustituto ante la Junta Central Electoral, las juntas municipales y los colegios. En tal sentido, yo le pregunto, ¿puede la Junta Central Electoral, mediante su facultad constitucional, reglamentaria o administrativa, dictaminar que los partidos o alianzas de partidos solo podrán acreditar delegados titular y suplente, tomando como referencia el nivel presidencial? Muchas gracias por la pregunta, honorable senador. Fíjese, cuando la ley establece una situación como es esa, que se pueden acreditar delegados en los distintos niveles de elección, queda inmediatamente vedada la facultad reglamentaria que pueda tener la Junta Central Electoral en ese aspecto. Por lo tanto, una reglamentación que se dicte en ese sentido es contraria a la ley. Entonces, en ese sentido, el Tribunal Superior Electoral en algún momento opinó sobre ello. Sí, justamente el Tribunal Superior Electoral dictó una sentencia, no recuerdo el número del fallo, pero que establece que los partidos políticos pueden acreditar delegados y suplentes en los distintos niveles de elección. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero senador, presidente del Senado, Eduardo Estrella. Muy buenos días. Gracias, presidente. Doctor Leandri Ramos Peralta. ¿Está usted de acuerdo, doctor, en incluir el voto en blanco en la ley electoral? Es una excelente pregunta, honorable senador. Fíjese, entiendo yo que el voto en blanco es una de las formas de manifestación democrática. De hecho, los votantes se expresan de muchas formas cuando acuden a las asambleas electorales. Creo que es una forma legítima de ejercer el sufragio. De hecho, otras legislaciones comparadas lo contemplan, de modo que yo entiendo que eso no colide de ninguna forma con la Constitución de la República. Y creo que es lo que hace el voto en blanco es que todavía permite que los partidos se empeñen mucho más en esa misión de concientización democrática y de lograr de que realmente los ciudadanos que acuden a ejercer su derecho al voto puedan manifestar conformidad con la oferta electoral que hacen los partidos políticos. Muchas gracias, magistrado. Tiene la palabra el consejero diputado Víctor Fadul y después la magistrada Nancy Salcedo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Fernán Ramos. Mediante sentencia 500-2020, adoptada el 24 de marzo del 2020 por el Tribunal Superior Electoral, fue declarada inconstitucional por vía de control difuso la parte capital del artículo 145 de la Ley número 15-19, orgánica de régimen electoral, por desconocer el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 69.1 de la Carta Sustantiva.
En este caso, la Junta Central Electoral alegó que debía agotarse el recurso de reconsideración ante esta, conforme lo dicta la norma, manda la norma. ¿Cuál es su opinión respecto a la inconstitucionalidad pronunciada y en cuanto a si debe ser agotado previamente al recurso jurisdiccional, es decir, el recurso de revisión ante el órgano de administración electoral? Gracias por la pregunta, honorable diputado. Esa decisión que usted acaba de citar plantea una de las casuísticas más interesantes en materia contencioso electoral. Fíjese, el tribunal, que es el Tribunal Superior Electoral, declaró inconstitucional la parte capital de ese artículo, que es el 147, ¿no? En cuanto a que todas las decisiones, es decir, los actos, en este caso se trataba de un acto de la Junta Central Electoral, deben ser objeto de control jurisdiccional. Y no solamente los actos de la Junta, sino de toda la administración deben ser objeto de control constitucional. En ese sentido, creo que lleva razón el Tribunal Superior Electoral, porque una ley que no contemple o que se niegue a ese control, pues es totalmente contraria a la Constitución. Ahora, la decisión tiene también otra arista que habría que analizar, y es precisamente ese aspecto que usted me pregunta, que es sobre si debieron agotarse los recursos administrativos internos. En este caso se contempla un recurso de revisión. Si bien esa parte capital dispone de que se contemple un recurso de revisión administrativa ante el órgano de administración y que no será susceptible de ningún otro recurso, que esa es la parte que es inconstitucional, resulta que una sentencia que ha sido citada reiteradas veces en este proceso es la 624 del año 2018 del Tribunal Constitucional. Esa sentencia no solamente se refirió a asuntos de competencia, sino que esa sentencia fija un criterio respecto a el agotamiento de recursos administrativos internos en órganos de carácter constitucional. Y establece que aquí se produce una excepción a una regla que es que, por lo menos en la materia administrativa, constituye una regla general de que podemos saltar esos recursos administrativos e irnos a la jurisdicción, al fuero jurisdiccional, a controlar ese acto. Entonces aquí el Constitucional hace una diferenciación entre actos y reglamentos. Respecto de los actos, de los reglamentos, establece la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, que se puede acudir directamente, porque al tratarse de una norma se puede acudir directamente al control jurisdiccional. Ahora, en el caso específico de órganos constitucionales, reitero, como es la Junta Central Electoral, deben agotarse los recursos internos. Por lo tanto, la sentencia contiene esa deficiencia, si bien tiene razón el Tribunal Constitucional de que es el Tribunal Superior Electoral de que es inconstitucional la norma, debió remitir, y la Junta de hecho planteó en esa ocasión como en otros casos, porque ese fue el primer caso, vamos a decir, sonado en la prensa de esa categoría, pero planteó de que debían agotarse los recursos internos. Hay otra decisión todavía del Tribunal Superior Electoral que hace una distinción en casos similares, donde dice que pueden apoderarse o abrogarse competencia en casos de que estemos ante una situación de que se esté de preclusión, de que puedan precluir algún plazo fundamental y entonces ellos conocer de un asunto administrativo. Gracias. La magistrada Salcedo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, Buenos días. señor Fernán. Vi que usted habló de que ha obtenido diferentes títulos de universidades como la UBA, de Argentina. ¿Cuál fue el título que obtuvo? Yo he obtenido títulos de posgrado en las áreas de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, posgrado en Sistema Penal, Cuestiones Fundamentales. La UBA. Sí, posgrado en Derecho Sucesorio
y he aprobado los módulos obligatorios para poder optar por el título de doctor y hacer la investigación correspondiente que estoy haciendo en curso. Ah, está haciéndolo en curso ahora. Sí, sí, claro. Muy bien. Pero en la Universidad de Buenos Aires se exige la aprobación de módulos obligatorios, es decir, previos que deben ser examinados. Sí. Es uno de los doctorados más exigentes y la Universidad de Buenos Aires es la única universidad que está en el ranking QS dentro de las 100 universidades del mundo, la única universidad de habla hispana. Sí, por eso le hice la pregunta, porque sé de los requisitos exigentes que tiene UBA. Así es. Entonces, mire, la pregunta que yo quiero hacerle es sobre la función de los suplentes, porque resulta que el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la Constitución de la República, le corresponde evaluar y seleccionar los jueces de las altas cortes, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral. Y resulta que este es el tribunal donde nosotros evaluamos suplentes. Entonces, yo quisiera saber la función de los suplentes, si se le está dando ese valor a los suplentes, porque en este escenario ha comparecido personas que dicen que a pesar de las vacaciones, licencias, viajes que hacen constantemente los jueces, asuntos académicos, no le dan esa primacía a los suplentes para que los sustituyan en caso de ausencia. Y eso se ha hablado en este escenario y quisiera oírlo a usted respecto a esa función de los suplentes. Lo que hace, si no lo utilizan, tienen que ejercer la carrera de Derecho, ¿verdad? Porque nada se lo impide. Entonces quería oírlo a usted respecto a ese punto. Sí, muchas gracias, magistrada Nancy. Voy a ser muy franco con usted, pues de hecho la conozco del ejercicio, ¿no? Cuando estaba en la Corte de Trabajo de Santiago y donde tuve la oportunidad de ir como abogado, ¿no? Fíjese, es un poco complicada el diseño, ¿no? del Tribunal Superior Electoral respecto de la figura del suplente, sobre todo cuando se dejan la designación de sus funciones, se le dejan al Pleno, o sea, a otros jueces. Y muchas veces, me decía, y hago esa anécdota, me decía un juez amigo de la Suprema Corte de Justicia, los jueces a veces se desconectan un poco, ¿no? de la realidad, y hay jueces, decía ese magistrado, que hay que irlos a buscar hasta el Olimpo para que firmen una decisión. Y eso es lamentable. Entonces, nosotros, en el caso de los suplentes, digo, 2 generaciones de suplentes que han pasado por el Tribunal Superior Electoral, por lo menos en lo que me concierne, en la última gestión, hicimos incluso solicitudes formales para que se nos recibiera y tocar el tema, y nunca fuimos formalmente recibidos. Una situación, como digo, que incluso yo escribí un artículo para Acento que habla un poco del tema de ese aterrizaje que se necesita, de esa humildad que necesita el juez y que lamentablemente no se produjo. En mi caso, digo, forzosamente, y tengo que ser honesto, terminé ocupando esa función que se me designó, el Pleno me designa para esas funciones de juez de atención permanente, vamos a llamarlo así, porque evidentemente se presentaba una situación en el Tribunal Superior Electoral de necesidad de utilizar suplentes por el sistema recursivo. Si los propios titulares se autodesignaban, se autoexcluían también de los recursos. Entonces no quedaba otra salida que salir en búsqueda de los suplentes. Pero al margen de eso, vamos a decir que salvo para misiones institucionales o cuestiones institucionales, no se nos hizo muchas convocatorias. Estábamos siempre al tanto de las cuestiones relativas al tribunal, pero si ustedes se fijan, en la Junta Central Electoral, los suplentes también pasaban por una situación muy similar. Y vamos a decir que la ley electoral salvó un poco esto porque ya es obligatorio que a la salida de un juez pues se le pueda convocar. O sea,
yo entiendo, hay funciones, probablemente la del honorable y distinguido, excelente presidente de la República, que a lo mejor no pueda tomarse unas vacaciones, pero yo no fui ni siquiera a suplir unas vacaciones. Eso deja mucho que hablar de la gerencia también, porque digamos que en el proceso electoral también hay momentos de baja, ¿no? Y que obviamente tomaría vacaciones y me correspondería suplir en momentos de vacaciones o de salidas en el exterior, pero bueno, creo que esos son temas que sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica, pues deben ser mejorados en una próxima gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernán Leandri Ramos Peralta. Le voy a dar la dirección de mi familia para que le hable de vacaciones, que ellos estarán muy contentos. Que pasen muy buenos días. Gracias.